La Segunda Guerra Mundial fue mucho más que un conflicto militar, fue un terremoto global que transformó el siglo XX. Duró 6 años, de 1939 a 1945, y arrastró a más de 30 países en una lucha total. No solo pelearon ejércitos, fábricas, ciudades y personas comunes se convirtieron en parte del campo de batalla. Millones de vidas se perdieron, y el mundo cambió para siempre. Fue una época de avances tecnológicos, pero también de armas más destructivas, tanques, aviones, submarinos y la bomba atómica. La guerra llegó a los hogares a través de la radio, los bombardeos y el racionamiento. Entender la Segunda Guerra Mundial es entender el mundo actual. Fue una historia de poder, ideologías enfrentadas, resistencia y sufrimiento. Líderes como Churchill, Roosevelt, Stalin y Hitler tomaron decisiones que marcaron el destino de naciones enteras. De sus consecuencias, nacieron nuevas fronteras, la ONU y el debate sobre derechos humanos y crímenes de guerra. Mirar atrás no es solo historia, es una lección que no podemos olvidar. Nos obliga a reflexionar sobre el poder, el bien y el mal. Los ecos de esa guerra aún resuenan en nuestro presente. Para entender el origen de la Segunda Guerra Mundial, hay que mirar al final de la Primera. El Tratado de Versalles humilló a Alemania, imponiéndole duras sanciones y alimentando resentimientos. La Gran Depresión de 1929 agravó la crisis, y en ese ambiente surgieron líderes extremistas. Hitler prometió devolver el orgullo y la grandeza a Alemania, expandiendo su territorio y promoviendo una ideología racista y antisemita. Mientras tanto, Mussolini en Italia y el militarismo japonés en Asia también buscaban expandirse. Hitler desafió las normas internacionales, reconstruyó el ejército y ocupó Austria y Checoslovaquia. Las potencias europeas intentaron apaciguarlo, pero solo le dieron más tiempo. Japón, por su parte, invadía China y buscaba controlar el Pacífico. El mundo se dividió entre las potencias del eje, que querían cambiar el orden mundial, y los aliados, que finalmente reaccionaron. La tensión era insostenible. La chispa que encendería la guerra estaba a punto de prender. El mundo se preparaba para un conflicto sin precedentes. El equilibrio global estaba a punto de romperse. La Segunda Guerra Mundial dividió al mundo en dos bloques, el eje y los aliados. El eje, liderado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, buscaba imponer un nuevo orden mundial basado en el militarismo y el nacionalismo extremo. Firmaron pactos de apoyo mutuo y sumaron a países como Hungría y Rumanía. Los aliados, inicialmente liderados por Reino Unido y Francia, resistieron la agresión nazi. Francia cayó, pero la resistencia continuó. El giro llegó con la entrada de la Unión Soviética, tras la invasión alemana, y de Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor. La alianza de Churchill, Stalin y Roosevelt fue clave para derrotar al eje. El conflicto se volvió verdaderamente global. La unión de los aliados fue decisiva. El destino del mundo estaba en juego. Solo la cooperación internacional pudo frenar la expansión del eje. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, usando la táctica de la Blitzkrieg, ataques rápidos y coordinados de aviones, tanques e infantería. Hitler justificó la invasión con un falso ataque polaco, pero su objetivo era expandir el territorio alemán. El ejército polaco, valiente pero superado, no pudo resistir la maquinaria nazi. Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, pero su ayuda fue insuficiente y tardía. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, sellando su destino. Polonia fue dividida entre Alemania y la URSS. La caída de Varsovia marcó el inicio de la guerra total en Europa. La diplomacia había fracasado. El mundo entraba en la guerra más sangrienta de la historia. El conflicto global había comenzado. Durante 2 años Estados Unidos se mantuvo neutral, pero la tensión con Japón crecía. Japón, necesitado de recursos, decidió atacar antes de que el embargo estadounidense lo asfixiara. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron Pearl Harbor, destruyendo barcos y aviones,
y matando a miles. El golpe pretendía neutralizar la flota estadounidense en el Pacífico, pero el ataque unió a Estados Unidos en un sentimiento de indignación. Al día siguiente, Roosevelt declaró la guerra a Japón. El gigante dormido había despertado. La entrada de Estados Unidos cambió el curso de la guerra. El conflicto se volvió verdaderamente mundial. Nada volvería a ser igual. En 1944, los aliados planearon la mayor invasión anfibia de la historia, el Día D. El 6 de junio, miles de barcos y soldados cruzaron el Canal de la Mancha hacia Normandía. El desembarco fue brutal, especialmente en Omaha, pero los aliados lograron establecer una cabeza de playa. Fue el principio del fin para el régimen nazi. Tras semanas de intensos combates, París fue liberada en agosto. El avance aliado desde el oeste y el empuje soviético desde el este acorralaron a Alemania. El Día D demostró el poder de la cooperación internacional. La liberación de Europa estaba en marcha. La victoria aliada se acercaba. El sacrificio fue enorme, pero la esperanza renació. Europa comenzaba a liberarse del yugo nazi. Tras la liberación de Francia, los aliados avanzaron hacia Alemania y los soviéticos sitiaron Berlín. La batalla de Berlín fue feroz, la ciudad quedó en ruinas. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 y Alemania se rindió el 8 de mayo. La guerra en Europa terminó, pero en Asia, Japón resistía. Temiendo una invasión sangrienta, Estados Unidos decidió usar la bomba atómica. El 6 de agosto, Hiroshima fue destruida. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino. El horror de las bombas forzó la rendición japonesa el 15 de agosto. La Segunda Guerra Mundial había terminado en todo el mundo. El uso de armas nucleares cambió la geopolítica para siempre. El mundo entró en la era atómica. La victoria trajo consigo nuevos miedos. El precio de la paz fue altísimo. Detrás de las batallas, hubo millones de historias de sufrimiento. Soldados vivieron el infierno del frente frío, hambre, miedo y la muerte diaria de sus compañeros. Muchos sufrieron heridas físicas y psicológicas que los marcaron de por vida. Por primera vez, los civiles fueron objetivo sistemático, bombardeos, racionamiento y separación familiar. Las mujeres asumieron nuevos roles, manteniendo la economía y la resistencia. La ocupación militar trajo represión y miedo constante. Movimientos de resistencia arriesgaron todo para luchar contra el enemigo. Pero el horror alcanzó su punto máximo con el Holocausto. 6 millones de judíos fueron asesinados en un genocidio planificado. El proceso fue gradual. Leyes, persecución, guetos y exterminio en campos como Auschwitz. El Holocausto mostró hasta dónde puede llegar el odio. La guerra dejó cicatrices profundas en la humanidad. Recordar estas historias es esencial para no repetirlas. Cuando la guerra terminó en 1945, el mundo estaba devastado. Murieron más de 70 millones de personas, la mayoría civiles. Europa y Asia quedaron en ruinas. Las viejas potencias se debilitaron. Surgieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría. El horror de los campos de concentración impulsó la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los juicios de Nuremberg establecieron que nadie está por encima de la ley. Se fundó la ONU para evitar futuras guerras y promover el diálogo. La paz es frágil y el odio puede renacer si olvidamos el pasado. La Segunda Guerra Mundial nos enseña los peligros del nacionalismo extremo y la intolerancia. Recordar a las víctimas y aprender de los errores es una obligación moral. Solo así construiremos un mundo más justo. El diálogo y el respeto deben prevalecer sobre el odio. Nunca debemos olvidar lo que ocurrió.